Cuando estudiamos las profecías del fin, un aspecto impactante que quizás te sorprenda es que aparentemente el 50% de los millones de personas que se hacen llamar creyentes en todo el mundo no se irán con Cristo Jesús en el arrebatamiento. Y la razón es porque no estuvieron preparados. Y le lanzo a usted la pregunta en este video: ¿está usted realmente preparado para el arrebatamiento de la iglesia y las profecías del fin? En este video vamos a analizar algunos versículos de la palabra de Dios que evidencian eso de que el 50% de los millones de personas que se hacen llamar creyentes en el mundo no estarán preparados para ese día del arrebatamiento. También veremos algunas razones por las cuales algunas personas pudieran no estar preparadas, y después vamos a estudiar 3 maneras acerca de cómo prepararse para el regreso de Cristo Jesús en el evento glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Usted necesita ver este video porque necesitas estar preparado para el regreso de Cristo Jesús, y vamos hoy a estudiar ese tema tan precioso. Cristo viene pronto por nosotros, por su iglesia, y tenemos que estar preparados. Deja por favor un fuerte like a este video, y si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Lo primero que queremos estudiar en este video es la evidencia bíblica de por qué un porcentaje de los millones de personas que se hacen llamar cristianos no estarán realmente preparados para el día del arrebatamiento. Mire este pasaje donde Jesús dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y dice ahí ahora la palabra, dice el Señor Jesús: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Note que en este pasaje el Señor está hablando acerca de cómo en el tiempo del fin el mundo estaría como en los días de Noé, y también habla acerca de que el mundo estaría como en los días de Lot, y habla acerca de cómo el juicio caerá de repente. Y entonces enseña el Señor que habrán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Luego 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor en ese pasaje? Que del grupo grande de personas que se hacen llamar creyentes, hay una parte que realmente se va con Cristo para el cielo y otra parte que no. Otro pasaje donde se evidencia lo que se pudiera llamar como los 2 grupos paralelos es la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes sabían que el esposo venía. Las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Las 10 tenían lámparas, pero solamente 5 eran prudentes y tenían aceite, y las otras 5 eran insensatas, por lo cual no tenían aceite. Mire también el contraste que hay entre la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel a la cual el Señor le dice en Apocalipsis capítulo 3: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mire el contraste entre el mensaje a esa iglesia y el mensaje a la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia apóstata del tiempo del fin, o el grupo apóstata del tiempo del fin. ¿Qué enseñan esos pasajes? Que del gran grupo de millones de personas en todo el mundo que se hacen llamar creyentes, hay un grupo que es parte de la iglesia verdadera del Señor,
y hay otros que no son parte de la iglesia verdadera del Señor. Hay un grupo que está preparado y esperando el regreso de Cristo Jesús, el arrebatamiento de la iglesia, y hay otro grupo que no está preparado. Y es que hoy en día muchas personas se hacen llamar creyentes, pero la pregunta es, ¿realmente nacieron de nuevo? ¿Realmente tuvieron un encuentro con Cristo Jesús? ¿Realmente se han arrepentido de sus pecados? Hay millones de personas en el mundo entero que se hacen llamar creyentes, pero solo un grupo de personas son los verdaderos cristianos. Somos los verdaderos cristianos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, por lo cual hay millones de personas en el mundo que se hacen llamar creyentes, pero hay un grupo que son los verdaderos cristianos y que nos iremos con Cristo Jesús para el cielo en el arrebatamiento de la iglesia. Escribe un fuerte amén en los comentarios. Y hay otro grupo que realmente no está preparado. Eso nos lleva a un segundo aspecto que tenemos que ver en este video, y es analizar las razones por las cuales algunas personas no estarían preparadas para el arrebatamiento. La primera razón es que solamente los que son verdaderamente cristianos se van con Cristo. O sea, hay personas que aunque se hagan llamar creyentes, realmente no han tenido un encuentro con Cristo Jesús, no se han arrepentido de sus pecados, no han nacido de nuevo. Cristo Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y también la palabra enseña en Apocalipsis capítulo 21 versículo 27 que en la nueva Jerusalén no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo cual hay muchas personas que se hacen llamar creyentes, pero la pregunta es, ¿realmente tuvieron un encuentro con Cristo Jesús? Hace poco sacamos un video en el canal analizando 5 evidencias del nuevo nacimiento. Por favor, mira ese video después de este, porque de seguro va a bendecir mucho tu vida. Y la otra razón por la cual alguien pudiera no estar preparado es porque no preparó su vida espiritual. Quizás no estaba viviendo en santidad. Hablo de personas que no estarán preparadas para el arrebatamiento de la iglesia. Una razón pudiera ser que no están viviendo en santidad y en consagración. Dice la palabra, Cristo Jesús dijo que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así dijo el Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice también la palabra, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la otra razón por la cual alguien pudiera no estar preparado es por no tener aceite en sus lámparas. Y ahí tenemos la evidencia de la parábola de las 10 vírgenes, las vírgenes insensatas. Ahí pueden leer el pasaje. Dice la palabra que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las insensatas no tomaron consigo aceite, y cuando llegó el momento faltaba aceite en sus lámparas. Esto lleva el video a la siguiente sección, que es trazar la pregunta: ¿cómo prepararse entonces para el regreso de Cristo Jesús? ¿Cómo prepararse para el arrebatamiento de la iglesia? En primer lugar, todo comienza por entender, creer y tener expectativas por el regreso de Jesús, por su iglesia. Hablo ahora a cristianos que ya han sido lavados por la sangre de Cristo. Si usted todavía no es salvo, si usted todavía no se ha arrepentido de sus pecados, si usted todavía no ha tenido un nuevo nacimiento, si todavía no ha recibido a Cristo Jesús, ese es el primer paso. Necesitas que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Arrepiéntete hoy de tus pecados. Clama a Cristo Jesús creyendo en Él e invocándolo como tu Señor y Salvador. Empieza por ahí.
Pero hablo ahora a la iglesia, a aquellos que ya son salvos. Es importante, mi estimado hermano, en primer lugar, entender, creer y tener expectativa por el regreso de Cristo Jesús. La palabra dice, el apóstol Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, por lo demás me está guardada la corona. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Dice el apóstol Pablo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y también la palabra enseña en Apocalipsis 22, el último capítulo de Apocalipsis, en el versículo 17, dice la palabra, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En ambos pasajes, lo que enseña la palabra es que aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, debemos tener una pasión. Tenemos que tener expectativa por ese día glorioso, cuando Cristo Jesús vendrá a las nubes y con voz de mando, con voz de arcángel, Él dará su voz y nosotros seremos arrebatados al cielo en ese día glorioso. Y también los que hayan muerto en Cristo Jesús, ellos van a resucitar y van a ser transformados en el aire. Y nosotros, los que estemos vivos en ese día, si así el Señor lo permite, por su gracia y su favor, seremos arrebatados en las nubes para estar con el Señor. Le pregunto a usted, ¿está usted expectante de ese día glorioso? ¿Está usted esperando ese día glorioso? Yo estoy esperando ese día glorioso en el cual Cristo Jesús vendrá por su iglesia y de repente vamos a oír la trompeta y seremos arrebatados en el aire. Gloria a Dios por eso. Escribe un fuerte amén en los comentarios. Yo oro que usted y yo, que el Señor nos permita ser parte de ese grupo, que estaremos vivos en ese día del arrebatamiento para escuchar la trompeta y ser arrebatados al cielo sin ver muerte, si así el Señor nos lo concede en su gracia y en su perfecta voluntad. Número 2, es importante vivir en santidad para Dios. La palabra enseña, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos, dice la palabra, porque le veremos tal como Él es. Y dice ahora la palabra, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué enseña esto? Que alguien que ya ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús, un cristiano, ya nació de nuevo, entiende que Cristo viene pronto por su iglesia y tiene fe y expectativa. Dice la palabra que esa expectativa, esa esperanza en Él, hace que esa persona esté pendiente de purificarse diariamente, clamando que la sangre de Cristo Jesús nos limpie y nos purifique. Y es una persona que está enfocada en diariamente rendirse más al Señor, para que el Señor siga cambiando su vida y el Señor siga purificándonos, transformándonos y consagrándonos más para Él. Y en tercer lugar, ¿cómo estar preparado para el encuentro con Cristo Jesús? Es importante también tener aceite en nuestras lámparas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Si usted es parte de las vírgenes prudentes, deje un fuerte like a este video. Dice la palabra, pero mientras ellas iban a comprar, las insensatas, vino el esposo, y las que estaban preparadas, eso es, las vírgenes prudentes, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué representa el aceite? La unción del Espíritu Santo. El aceite fluye de la comunión con el Espíritu Santo, por lo cual el llamado es a pedirle al Señor que nos llene diariamente con el aceite de su Espíritu Santo. Dice el salmista, digo, Señor, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo.
dice el salmista, seré ungido con aceite fresco. En este día, pídele al Señor que te llene con su presencia con un aceite fresco. Cristo viene por una iglesia gloriosa. La palabra enseña en Efesios 5:27 que Cristo viene por una iglesia gloriosa. La palabra dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo viene pronto. Preparémonos para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús en el arrebatamiento de la iglesia. Las señales lo anuncian. Cristo viene pronto por su pueblo, por lo cual, si aún no eres salvo, recibe hoy a Cristo Jesús en tu corazón. Y para aquellos que ya somos salvos, oremos al Señor que nos ayude, que nos tenga por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Si te bendijo este video, por favor deja un fuerte like a este video y compártelo con alguien. También, si aún no tienes nuestros libros de la profecía del fin, adquiérelo en nuestra página web quedeselabiblia.tv. También, si deseas apoyar este ministerio con una ofrenda de amor, puedes hacerlo en nuestra página web quedeselabiblia.tv. Un gran abrazo y recuerda, Maranata, Cristo viene muy pronto. A Dios sea toda la gloria.